Hola, buena tarde, bienvenidos. Buenas tardes. Hola, hola. Buena tarde, Mariela. Buena tarde, Ian. Bueno, ¿les parece si iniciamos de una vez? En lo que se nos van uniendo más personas a la capacitación. El día de hoy vamos a ver el tema de introducción a la norma 36 STPS 1/2018, referente a los factores de riesgo ergonómico. Esta capacitación va a ser transmitida y va a estar disponible también en YouTube, en Facebook y en TikTok, para que puedan verla en caso de ser necesario posteriormente a esta sesión. Voy a iniciar con los patrocinadores mencionando a Desarrollando Negocios, Econometría, Soluciones DBC y SIVA. En la parte inferior están las páginas web donde ustedes pueden consultar la información de cada una de estas empresas patrocinadoras de la capacitación del día de hoy. www.denegocios.com.mx, www.econometria.com.mx, www.solucionesdbc.com y www.centralsiva.com. Me presento, soy Cecilia Altamirano, licenciada en Ingeniería Industrial por Universidad Tecmilenio. También soy auditor interno de ISO 9001-2015. He tenido la oportunidad de impartir cursos en tema de seguridad e higiene, en tema también de comisiones mixtas de seguridad y de capacitación, del manejo de la plataforma de CIRSE y control documental en temas de ISO. Adicional a tener experiencia como consultor en procedimientos y controles del área de sistema de gestión de calidad y también en temas de normas de seguridad e higiene. Les quiero dar la bienvenida a este curso y lo quiero hacer iniciando con esta frase. El trabajador es lógico que al final de la jornada se encuentre ligeramente cansado, pero nunca debe encontrarse agotado o dañado. Esta frase está muy relacionada con el tema del día de hoy, con los riesgos ergonómicos. Porque hay algunas actividades que realizan los colaboradores que son muy cansadas el estar realizando un mismo movimiento por cierto periodo sin tener un descanso. Entonces, con esta frase iniciamos la capacitación. En este curso, al finalizar el webinar, ustedes como participantes conocerán la manera general de la norma NOM 0351 STPS 2018. Los temas que vamos a estar abordando son los objetivos y alcances de la norma, los conceptos, aspectos generales y obligaciones, así como recomendaciones y el cierre al finalizar la presentación. El objetivo que tiene la norma 036 ya está definido, está disponible en el Diario Oficial de la Federación y nos establece que los elementos para identificar, analizar, prevenir y controlar los factores de riesgo ergonómico en los centros de trabajo derivados del manejo manual de cargas a efectos de prevenir alteraciones a la salud de los trabajadores es el principal objetivo de la norma 036. Aquí es muy importante identificar que aplica para centros de trabajo donde tengan el manejo de cargas manuales. Es decir, van a realizar el movimiento de algún objeto que tenga cierto peso y lo tengan que realizar de manera manual. Y aquí podemos ver también el alcance que tiene esta norma. Porque mediante los verbos tenemos identificar, es decir, es lo primero que tenemos que realizar. Identificar, reconocer,
¿Cuáles son las actividades que realizan en el centro de trabajo? ¿Cuáles requieren cierto esfuerzo para realizar el movimiento de algún objeto? ¿Cuál es el peso de ese movimiento? Perdón, de ese objeto. ¿Cuáles son los movimientos que tengo que hacer y cómo los tengo que hacer? Eso me va a permitir analizar, es decir, examinar detalladamente todas estas actividades que realizan los colaboradores. Una vez que identifico y analizo cuáles son los movimientos, cuáles son las cargas que tienen que realizar, cuáles son las distancias que recorren incluso con estos objetos, puedo tomar las medidas para prevenir los daños al trabajador, que también es parte del alcance que nos está indicando esta norma. Y posteriormente controlar, es decir, voy a tomar ciertas acciones y voy a verificar mediante la inspección lo que estamos realizando, lo que estamos determinando. Esto derivado del manejo manual de cargas. Por supuesto, con la intención y el objetivo de prevenir alteraciones en la salud de nuestros colaboradores. Esta norma aplica en todo el territorio nacional y, por supuesto, en los centros de trabajo donde existan actividades que los trabajadores realizan mediante el manejo manual de cargas. Aquí estamos ya haciendo una delimitación de la aplicación de la norma. Si estamos en el territorio nacional y las actividades que realizamos o que realizan los colaboradores implica el manejo de cargas, esta norma nos aplica. Adicional a esto, aplica por centros de trabajo. Es decir, el centro de trabajo lo identificamos como un lugar donde las personas están sujetas mediante una relación de trabajo. Aquí tenemos el ejemplo de un centro de trabajo que tiene una oficina fiscal, que lo componen 10 trabajadores. Una oficina en Puebla, que lo componen 15 trabajadores. Una bodega en Veracruz, donde laboran 5 trabajadores. Y un almacén de Orizaba, donde trabaja una persona. Estas cuatro sucursales, estos 4 edificios, componen a una empresa, es decir, corresponden a la misma razón social. Sin embargo, para la aplicación de la norma es muy importante identificar por centro de trabajo, no es por empresa. Porque en los centros de trabajo seguramente realizan diferentes actividades. No es lo mismo las actividades que realizan en una oficina fiscal o en una oficina en Puebla, tal vez que revisan documentos o tienen ciertas actividades relacionadas de oficina, a diferencia de una bodega o almacén que por lo general están moviendo mercancía. Mediante esta clasificación también del centro de trabajo de las actividades, conocer cuáles son las actividades que realizan, podemos identificar si nos aplica o no esta norma 036. Como ejemplo, podemos descartar la oficina fiscal con 10 trabajadores y la oficina en Puebla con 15 trabajadores, porque por la naturaleza de las actividades no les aplicaría, ya que nos están delimitando a que sean cargas manuales, que se realicen más de una vez. Sin embargo, en la bodega seguramente o en el almacén sí hay actividades que implican este levantamiento o esta manipulación de cargas y por lo tanto identificamos que aplica la norma. Sí se tiene que aplicar. Así, aunque haya un solo colaborador en el centro de trabajo, aplica la norma para ese centro de trabajo. En este ejemplo que estamos mostrando, hay 4 centros de trabajo en los cuales 2 aplicaría la norma y en 2 no aplicaría la norma. Esto con la justificación que la misma norma nos está indicando, que sea un centro de trabajo con actividades que manipulen la carga. Vamos a ver los conceptos de carga manual. La norma también nos está delimitando cuáles son las actividades a las cuales se refiere con carga manual. Aquí nos delimita a 6 actividades, que son levantar y bajar,
empujar y jalar, transportar y estivar materiales. Con levantar y bajar hace referencia a las actividades que producen un momento de fuerza sobre la columna vertebral y también sobre las extremidades, ya sea superiores e inferiores. Aquí tenemos el ejemplo de una persona que está cargando un paquete y podemos confirmar que al levantar o al bajar esta carga o este objeto, realiza un esfuerzo tanto en la columna vertebral como en las extremidades. Al momento de realizar ciertas actividades, seguramente hay colaboradores que realizan este movimiento de levantamiento y de bajar. Lo importante es que lo realicen de una manera segura para evitar daños tanto en la columna vertebral como en las extremidades, tanto superiores como inferiores. Adicional a eso, hay que identificar el peso de la carga, hay que identificar cuál es la distancia que puede recorrer, si se requiere de algún equipo adicional para ayudar a que el trabajador realice estos movimientos y, por supuesto, evitar lesiones en un futuro. Al empujar o jalar también son actividades donde se requiere la fuerza de manera horizontal. Es decir, también está utilizando las extremidades superiores e inferiores y la columna vertebral. Al transportar puede ser de manera individual o puede ser en equipo por el peso de la carga que se requiera mover de manera horizontal mientras se sostiene con la fuerza de los mismos colaboradores. Pudiera ser, por ejemplo, un clima, si estamos transportando un clima que sea muy pesado, requiere el apoyo de 2 personas. Puede ser un paquete, tal vez de los que llega de alguna paquetería que pedimos por internet y que el paquete lo tengamos que transportar. Entonces aquí el trabajador, adicional a estar levantando y bajando, está haciendo el traslado de la carga. Y lo tiene que hacer de una forma segura porque al estar haciendo este movimiento constantemente de transportarlo, puede ser que también sufra alguna lesión, tanto en las extremidades superiores como inferiores o la columna, al no realizarlo de una forma correcta o segura. Referente al estivar materiales, también aquí tenemos un ejemplo de cajas, que es la acción de apilar materiales o contenedores uno encima de otro de forma ordenada, que están a nivel de piso, en tarimas, estructuras o en plataformas. Es decir, hacen un movimiento para poder ir apilando los objetos. En este caso, se muestra el ejemplo de cajas, pudieran ser también contenedores, pudieran ser tambos, pudieran ser cubetas. Hay diferentes objetos que pueden manipularse de forma manual y lo importante es hacerlo de forma segura para evitar lesiones en el trabajador. Adicional a estas 6 actividades que pueden realizarse en un centro de trabajo, la norma también nos indica que se tiene que emplear un esfuerzo, ya sea de forma física, es decir, el trabajador carga con sus propias manos y hace el movimiento con el cuerpo, o puede ser también con un equipo auxiliar. Aquí podemos ver el ejemplo de equipos auxiliares para mover un tambo, que puede ser un patín para transportar estas cargas. En el caso, por ejemplo, de hospitales, que también realizan manipulación de cargas, pero no lo hacen con objetos, sino con personas, también se puede utilizar una silla para trasladar o una camilla. En el caso, por ejemplo, de centros de trabajo, lo más común que podemos encontrar es un diablito para transportar justo el material que sea necesario, ya sea por bultos, por cubetas, ya sean paquetes, es el más común que podemos encontrar. Sin embargo, hay muchos equipos auxiliares
que ayudan justamente al traslado. Y también nos delimita esta norma o nos pone la especificación que sea una masa mayor o igual a 3 kilogramos. Si cumple con estos requisitos, que sea mayor o igual a 3 kilogramos, que se requiera una fuerza física o auxiliar y que se realicen estas actividades de subir y bajar, jalar, empujar, trasladar o estivar, lo consideramos como una carga manual. Y por lo tanto, estas actividades implican que la norma se tenga que aplicar e implementar en el centro de trabajo. Aquí tenemos algunos ejemplos de objetos que pueden pesar más de 3 kilos, como un contenedor, una caja, una cubeta, una maleta, por ejemplo, en el caso de hoteles que tengan que estar moviendo maletas de los huéspedes, algún bulto, por ejemplo, en el caso de azucareras, de ingenios que tengan que mover bultos, tal vez de cemento, tal vez de azúcar o de algún otro tipo de bultos. E incluso, como mencionaba, en los hospitales pudieran ser las mismas personas, que a partir de un peso mayor o igual a 3 kilogramos, se considera la carga manual. Hay que realizar las actividades en forma segura. Estas actividades podemos garantizar que se realicen de forma segura estableciendo procedimientos y también determinando cuáles son las medidas de seguridad que les aplican a ustedes en su empresa. Porque no son las mismas actividades que se realizan para jalar o para empujar en una empresa que en otra. Porque pudiera ser que yo empuje o jale alguna caja por la naturaleza de las actividades y en otro centro de trabajo pueda ser que no solamente sea la caja, sino que sea un tambo. Entonces, la forma del objeto es muy importante. ¿Cómo es que lo tenemos que agarrar? ¿De qué forma tenemos que realizar el movimiento? No son las mismas distancias que hay de un centro de trabajo a otro, por lo tanto es muy importante establecer por centro de trabajo cuáles son los procedimientos y las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo. Adicional a esto, tenemos las normas oficiales mexicanas que ya nos marcan ciertas pautas para garantizar que se realicen actividades o se implementen acciones para la seguridad y salud de los trabajadores. Por ejemplo, la norma 30 que nos pide estar monitoreando y darle seguimiento a la salud de los trabajadores. La norma 17 que también nos pide darles el equipo de protección personal para que puedan desempeñar y desarrollar las actividades. Y en este caso, la norma 036 que también nos pide investigar cuáles son los movimientos que se realizan, observarlos, tomar ciertas acciones para disminuir el riesgo que tienen los trabajadores al momento de manipular un objeto. El conjunto de los procedimientos, las medidas de seguridad y las normas oficiales mexicanas van a garantizar o va a haber una mayor probabilidad que el método que utilicen los trabajadores para manipular estas cargas sea de forma segura. Los periodos de descanso también es parte del alcance de esta norma, donde se otorga el tiempo de descanso posterior a realizar una actividad entre una persona o entre el grupo de actividades para el manejo de cargas manuales. Este tiempo se calcula en minutos y dependiendo del resultado del análisis de las actividades que se realizan, el traslado, el tiempo e incluso la misma persona que está realizando esta actividad, pues se van a determinar los periodos de descanso que sean necesarios para cada uno de los colaboradores.
Referente a los aspectos generales y obligaciones, dentro de la norma se contemplan el análisis de los factores de riesgo ergonómico por el manejo manual de cargas, las medidas de prevención y control, la vigilancia, la salud de los trabajadores y la capacitación y adiestramiento. Mediante el análisis también podemos identificar, como mencionaba hace unos minutos, cuáles son las actividades que se realizan por centro de trabajo, cuáles son los movimientos, cuáles son los objetos, y mediante el análisis podemos determinar ciertas medidas para prevenir cualquier lesión para los trabajadores. Adicional a realizar análisis y estudios médicos para la vigilancia, la salud, dependiendo de los trabajadores que realicen estas actividades de carga manual. Y con apoyo de la capacitación y adiestramiento, también nos aseguramos de disminuir el riesgo que tienen los trabajadores al momento de realizar algunas actividades. Por ejemplo, cargar correctamente una caja, cargar correctamente un tambo, cargar correctamente a una persona. Esto para disminuir la probabilidad de dañar la columna del trabajador o alguna extremidad al realizar estos movimientos. E incluso en algunos casos se puede llegar a modificar el proceso que actualmente están realizando o tomar ciertas acciones o medidas. Por ejemplo, en el caso de los bultos de azúcar, los bultos anteriormente pesaban 50 kilogramos. Entonces, estos bultos se van a modificar, en algunos casos ya incluso han sido modificados para disminuir el peso y que los trabajadores puedan realizar esta manipulación de carga manual. Algunos bultos de cemento también tienen un menor peso porque ya se están implementando ciertas medidas para prevenir que los trabajadores tengan alguna lesión. Dentro de las obligaciones del trabajador, la norma determina 7 en total. 7 obligaciones que el trabajador tiene que cumplir con base en la norma 036, iniciando con observar las medidas de prevención y control para la prevención de riesgos. Esto, por supuesto, de acuerdo a lo que se establezca por parte del patrón como medidas de prevención y seguir las medidas de control que sean necesarias. Dar aviso de las condiciones inseguras también es parte de las obligaciones del trabajador, porque el mismo trabajador es quien va a estar realizando las actividades y él puede detectar fácilmente o más rápido cuáles son las actividades que se pueden realizar de forma insegura o qué es lo que les puede ocasionar a ellos algún daño. También es muy importante mantener ordenados y limpios y libres de obstáculos las áreas donde ellos están trabajando. Porque si tenemos un trabajador con una caja y está realizando el traslado de esta caja y tenemos obstáculos en el camino, lo más probable es que vaya a haber algún incidente o algún accidente. Por lo tanto, también el mantener orden y limpieza en el área de trabajo ayuda a que no haya accidentes. Tiene que desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos. Esto es también siguiendo las indicaciones de seguridad. Utilizar el equipo de protección que ustedes determinan con base en los análisis. También reportar, en caso de ser necesario, algún cambio en el equipo de protección personal. Tiene que participar en las capacitaciones y adiestramientos que proporcionen. Esto enfocado principalmente para la norma 36 en cómo tienen que manipular la carga, cómo se hace de manera correcta y cómo se hace de manera incorrecta. Esto es muy importante también poder ejemplificarlo. Si ellos ven cómo se realiza de forma incorrecta, al momento de ellos estar realizando la actividad o la manipulación de cargas,
pueden identificar que están teniendo una mala postura. Si es en equipo, incluso los mismos trabajadores también le pueden hacer el comentario o recordar cuál es la forma correcta de realizar esa manipulación o ese movimiento. También es importante que los colaboradores informen al patrón sobre las afectaciones a su salud. Si sienten algún dolor, si sienten algo al momento de estar realizando la manipulación de cargas, definitivamente lo tienen que externar, porque ellos son los que están realizando estas actividades día a día, y si sienten tal vez un dolor y no lo mencionan, ¿qué va a suceder al final? Seguramente se van a estar ocasionando lesiones y a la larga van a tener una lesión mayor que pudieron haber evitado mencionando que tal vez ese movimiento no lo aprendieron a realizar correctamente o no se está realizando correctamente. Entonces, también es muy importante que por parte de los colaboradores los invitemos a informarnos sobre las afectaciones que han tenido en su salud. Y por último, cumplir con someterse a los exámenes médicos. Como parte de la vigilancia, es muy importante realizar exámenes médicos de manera periódica a los trabajadores para asegurarnos que se encuentren en perfectas condiciones para realizar las actividades. Estas son las 7 obligaciones que los colaboradores tienen por parte de la norma 036. En el caso de obligaciones del patrón, tenemos 29 requerimientos que pueden ser aplicables al centro de trabajo. Estos 29 requerimientos los vamos a dividir por cada uno de los temas. Es decir, 5 requerimientos de la norma 36 están enfocados en la capacitación. Por ejemplo, el requerimiento 5.4, 5.5, 10.1, 10.2 y 10.3 están relacionados con capacitar al trabajador. Estos requerimientos, de manera general, hablan del tema de capacitación. El tema de estudios, es decir, los estudios que se tienen que realizar al trabajador, cada cuánto se tienen que realizar, están 7 requerimientos relacionados de la norma 36. Por ahí, sí, veo una mano levantada. Sí, Ceci. Mira, pregunta a la señorita Mariela Ortiz, ¿cuáles serían los exámenes médicos para identificar estos riesgos a la salud? Ok, gracias por la pregunta. Los exámenes van a ser determinados por el médico del centro de trabajo. Es muy importante que ustedes puedan contar con el asesoramiento médico que les pueda dar esta orientación con base en las actividades que ustedes realizan, con base en los movimientos también que tienen los colaboradores. También, si es necesario que puedan hacer, en dado caso, si no tienen un médico directamente en el centro de trabajo, que puedan hacer alguna alianza o que busquen algún convenio con algún médico, con algún centro de salud, para que puedan realizar estos estudios. Por ejemplo, para las empresas que tienen la manipulación de cargas y están expuestos las extremidades superiores, seguramente van a realizar ciertas evaluaciones. Para los que también están relacionados con la columna vertebral, van a realizar ciertas evaluaciones. Estas evaluaciones las va a determinar el médico con base en la información que ustedes también le puedan proporcionar de las actividades que realizan. Entonces, estos estudios van a estar relacionados también con 7 requerimientos que dan cumplimiento a la norma 036. Referente a las medidas de seguridad, también tenemos 7 requerimientos. En temas de procedimientos de seguridad,
tenemos un solo requerimiento relacionado a este tema de seguridad. También están los programas específicos, que están relacionados 5 requerimientos. Los registros administrativos, es decir, tener todo de manera documentada, tanto los estudios que se realizan a los trabajadores, como los procedimientos, las medidas, la información que se les proporcionó, cuáles son los lineamientos también que se están estableciendo en el centro de trabajo. Es muy importante tener los registros de toda esta información que se está proporcionando. De estos son 2 requerimientos que están relacionados. En tema de seguimiento a la salud, son 4 requerimientos que están relacionados. Por lo tanto, la suma de estos requerimientos nos da un total de 29. Hay algunos casos, por ejemplo, el requerimiento 5.3, que está identificado en 2 temas principales, que son los programas específicos y el seguimiento a la salud. Mientras que el requerimiento 8.4 también está repetido en 2 principales temas, que son las medidas de seguridad y los programas específicos. Una vez que realicemos la implementación de esta norma 036, al final debemos de dar cumplimiento con 29 requerimientos o identificar cuáles son los requerimientos que por la naturaleza de las actividades que realizan dentro del centro de trabajo no aplica. Los beneficios que vamos a tener con la implementación de la norma 036 para las empresas es que pueden identificar cuáles son los riesgos ergonómicos de una organización. Esto delimitado o enfocado a la norma 036, que es la manipulación de cargas manuales. En cuanto a los aspectos de clima organizacional, se realiza una mejora porque obtienen beneficios los trabajadores en la salud y también realizar un buen manejo de cargas. En cuanto a los beneficios que la empresa tiene al implementar esta norma, es decir, el patrón, es que tiene una organización con trabajadores con las condiciones adecuadas de salud para trabajar de forma segura. Es decir, ya realizando el análisis y tomando las medidas, van a tener una mejor realización de las actividades, incluso pueden realizar mejoras en el proceso para que los colaboradores puedan desempeñarse. En cuanto a los beneficios que tiene el trabajador con esta implementación de la norma, es que puede desarrollar las actividades que realiza diariamente de forma segura. Estas actividades, por supuesto, enfocadas a las que se realizan de jalar, empujar, subir, bajar, trasladar o estivar mediante el manejo de cargas manuales. Como recomendación y cierre, vamos a conocer otras normas que se pueden implementar. Tenemos nosotros la plataforma de ISO Admin, la cual tiene el catálogo de normas y mediante el catálogo de normas podemos identificar los requerimientos por temas que se pueden implementar. Por ejemplo, aquí tenemos cómo es que se muestra la información por cada uno de los temas. Podemos filtrar también la información, en este caso de la norma 1. Descargar la información también, visualizar el PDF, el cual nos va a confirmar cuál es el alcance de cada uno de estos requerimientos y podemos enviar e implementar. Es muy importante implementar por centro de trabajo, ya que como identificamos con base en lo que la misma norma nos establece, cuáles son los requerimientos que pueden aplicar o no por centro de trabajo,
con base en la naturaleza de las actividades. Puede ser que varíe de un centro de trabajo a otro. Y aquí nos muestra que la implementación se puede realizar. Adicional, establecer cuáles son las actividades mediante el plan de acción que son necesarias realizar para cumplir con cada uno de estos requerimientos. Establecemos a un responsable, identificamos una fecha compromiso de inicio y de finalización, establecemos la actividad que se tiene que realizar para cumplir con el requerimiento específicamente y de esta forma podemos llevar un control en la implementación de la norma. Identificamos cuáles son las cláusulas, cuáles son las secciones de la norma, por ejemplo, por temas, y mediante la planeación identificamos el requerimiento y cuáles son las actividades que están relacionadas. De esta forma podemos tener el control de las implementaciones. Por ejemplo, para realizar el análisis de la norma 36, el análisis de las actividades, puede ser que establezcamos cuáles son las actividades, quiénes pueden apoyarnos con esta información, con quiénes debemos de revisar y calendarizar con ellos para que también tengan la disponibilidad. En la sección de tareas podemos identificar el detalle de la información, descargar la información que también fue proporcionada. Pudiera ser que nos adelantemos nosotros y solicitemos por correo electrónico o mediante un mensaje que nos proporcionen de manera general para iniciar cuáles son las actividades que se realizan en la planta o en la nave. En el caso de tener centros de trabajo donde se puedan aplicar estas actividades de jalar o estivar o empujar. Entonces, mediante el módulo de normas, podemos identificar cuáles son todos los requerimientos que debemos de cumplir, que puede ser que apliquen o que no apliquen a la norma que estamos implementando con base en el centro de trabajo. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Adelante, si pueden levantar la mano en la parte inferior en el chat, en las reacciones, o si gustan también escribirnos las preguntas que tengan por el chat. Adelante, Ali. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. En oficina, o sea, bueno, no cargamos ni cosas pesadas ni cosas así, pero también aplica lo que sería la norma 036 en temas de las sillas. En temas de la silla. Bueno, definitivamente la silla está relacionada con la ergonomía. No solamente en las cargas manuales, vemos justamente esta parte de ergonomía con los factores de riesgo ergonómicos, sino que hay otras actividades que seguramente tenemos un mouse ergonómico, tenemos un teclado ergonómico, y esto nos ayuda a justamente prevenir riesgos o lesiones, por ejemplo, en el mouse en la muñeca, en el túnel carpiano, pero para efectos de la norma 036, solamente está enfocado en cargas manuales, lo que significa que tienen que ser actividades de subir o bajar cierto peso de 3, al menos 3 o más kilogramos, estivar, mover. Por lo tanto, si son actividades de oficina, en este caso la silla sí tendría que ser ergonómica en la medida de lo posible para que no sufran lesiones los trabajadores al estar tanto tiempo sentados. Pero para efectos de la norma 036, recordemos que son cargas manuales que puedan realizarse de forma física, el esfuerzo, o incluso también con apoyo de equipo, y
que tenga un peso igual o mayor a 3 kilogramos. Gracias. De nada. Iván, adelante. Una pregunta, ¿por qué esta norma tiene un guión 1 y las demás normas no lo tienen? Justamente esta norma está dividida en dos partes, por lo tanto, la primera parte ya está vigente, está publicada en el Diario Oficial de la Federación y por lo tanto se identifica con esa clave, guión 1, porque es la primera parte de este gran tema que están desarrollando de ergonomía, de los factores de riesgo ergonómico. Gracias. De nada. Adelante, Itzel. Hola Ceci, las capacitaciones que se tienen que impartir a los trabajadores, las podemos impartir nosotros internamente, de acuerdo a lo que marca la NOM, o es necesario poder contratar un asesor interno que tenga esta certificación. Las capacitaciones, siempre y cuando sea el personal que cuente con la capacitación de poder impartir estos cursos específicamente de cómo realizar los movimientos. Si tenemos de manera interna un capacitador, nos puede ayudar a impartir esta información. Sin embargo, la sugerencia es que ustedes puedan acercarse a algún experto para que les indique cuál es la forma correcta o que pueda capacitar al menos a una persona de todo el centro de trabajo de cómo puede realizar este movimiento o esta manipulación de cargas. Por ejemplo, en el caso de tener un jefe de manufactura o jefe de almacén, pudiera ser encargado de almacén, pudiera ser que a esta persona la capaciten y posteriormente esta persona pueda realizar la capacitación de manera interna. O también pueden reunir a todo el personal para realizar la capacitación y que todos asistan a estas capacitaciones, de preferencia que sea con un experto. Gracias Ceci. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Ok, perfecto. Entonces, continuamos. También quiero aprovechar para invitarlos a nuestros próximos talleres de implementación que van a ser en mayo y junio, específicamente desarrollar el área de ventas con CRM en el caso del 3 de mayo. También tenemos el taller de la norma 019 referente a la Comisión de Seguridad e Higiene a partir del 4 de mayo. De la norma 036 de los factores de riesgo ergonómico, iniciamos con el taller este 5 de mayo. También está el taller de ISO 9001-2015, es decir, implementar el sistema de gestión de calidad en una empresa a partir del 20 de mayo y obtener el distintivo PARE para el protocolo de atención de riesgos epidemiológicos el 23 de junio. Tenemos disponibles otros webinars y también pueden consultar webinars anteriores en la sección de cursos de la página de solucionesdbc.com. Aquí pueden visualizar los próximos webinars y también consultar los webinars anteriores dando clic en el enlace, ya sea de Facebook o de YouTube, para visualizarlos. Por último, quiero invitarlos a este taller
de la norma 036, donde pueden encontrar mayor información en la página de solucionesdbc.com, donde viene el objetivo del taller, implementar los 75 requisitos. ¿Por qué 75 requisitos? Porque vemos a gran detalle cuál es la información y cuál es el tema que está relacionado con la norma. Vamos paso por paso de la mano de ustedes, abordando cada uno de los requerimientos, qué es lo que tenemos que hacer, cómo podemos hacerlo, dependiendo del centro de trabajo y las actividades que realicemos. Y está dividido por sesiones. Si quieren consultar mayor información del taller, los invito a ingresar a www.solucionesdbc.com para consultar la información de este taller. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les dejo nuestras redes sociales. En YouTube aparecemos como DBC Empresarial, en Facebook como Soluciones DBC, en Instagram como Soluciones DBC, y pueden contactarnos también por correo electrónico a contacto@solucionesdbc.com o comunicarse vía WhatsApp al 22 93 25 31 31. Pueden formar también parte de nuestra comunidad de normativas en WhatsApp mediante el grupo privado, escaneando el código QR que está en la pantalla. Quiero finalizar con esta frase que es: limpia tu mente del no puedo, porque hoy comienzas un nuevo camino de estructura organizacional. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.